Soy Julián Herrera, y la carretera para mí siempre fue más que un trabajo. Era mi vida, mi refugio, y muchas veces mi único hogar. Desde mis veintitantos, el rugido del motor de mi camión era la banda sonora constante de mis días, cruzando fronteras, llevando y trayendo mercancías por todo México. Mi vida nunca fue de grandes lujos o facilidades. Crecí en un pueblito sencillo en el interior de Michoacán, donde la dureza de la vida te enseñaba desde chiquito el valor del trabajo y la importancia de cada centavo. Antes de agarrar la carretera, vivía de chambitas en la milpa, sudando de sol a sol para ayudar a mi familia. Aquel año, específicamente, era 2012. Me acuerdo bien, porque la crisis parecía apretar aún más, y cada flete se volvía una verdadera batalla. Las horas en la cabina se estiraban, la soledad pegaba, y el cansancio era un compañero constante. Ya había visto de todo en las carreteras: accidentes, paisajes que te quitan el aliento, amaneceres que pintan el cielo, de colores que solo la naturaleza crea. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la noche que vendría en Ciudad Juárez, o mejor dicho, para la encomienda inusual que el destino me guardaba. Fue ahí, en ese desierto de asfalto, donde mis ojos se cruzaron con un espejismo llamado Rosa, y la historia que empezó ahí, esa no la van a olvidar fácil. Antes de seguir, necesito pedirte un favorcito que hace una diferencia enorme para nosotros. Suscríbete al canal. En serio, más del 70% de la gente que ve los videos no está suscrita. No te pierdas más historias que pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Es rapidito y te asegura que vas a recibir todo el contenido inspirador que preparamos. Ahora, prepárense para conocer una historia de superación que cambió completamente mi forma de ver el mundo. El cambio muchas veces empieza con una pequeña decisión de actuar. Un simple gesto que resuena mucho más allá de lo que podemos imaginar. Esta historia no es sobre un caballo, sino sobre la fuerza del espíritu humano y cómo la compasión puede abrir caminos donde antes solo había desolación. Prepara tu cafecito, ponte cómodo y vamos a echarnos un clavado en este viaje. Aquella noche en Ciudad Juárez, el aire estaba denso, pesado. No era solo el olor a contaminación o el polvo de la calle, era una sensación de expectación en el aire que me intrigaba. Estaba parado en una gasolinera a la orilla de la carretera, haciendo el último ajuste antes de seguir hacia el patio de entregas. El reloj marcaba algo así como las 11 de la noche, y el cansancio ya empezaba a pesar en mis párpados. Había manejado por horas sin parar, y lo único que quería era estacionar el camión, estirar las patas y, tal vez, echarme unas cuantas horas de sueño antes del amanecer. La vida, en ese momento, era una secuencia de kilómetros, gasolineras y paradas rápidas. Me acostumbré a esa rutina, a esa soledad sobre ruedas. Mis mayores retos eran mantener el camión al tiro, lidiar con la burocracia de las fronteras y, claro, enfrentar la nostalgia de mi gente. Pero yo era un hombre curtido, de esos que la vida te enseña a resolver tus propios rollos, sin pedir mucho. Siempre me las arreglé, y creía que así tenía que ser. La vida era dura, y uno tenía que ser más duro aún para que no te tragara. Mientras revisaba los neumáticos, un movimiento más que sutil me llamó la atención. En la esquina más iluminada de la gasolinera, cerca de la tiendita de conveniencia, vi una silueta. No era una silueta cualquiera. Era una mujer, esbelta, con el cabello negro suelto, y la forma en que me miró, bueno, no era una mirada de quien necesita un aventón. Era una invitación muda, una promesa. Estaba sola, o eso parecía, y la curiosidad, o tal vez una chispa de algo más, me jaló más cerca, incluso con el cuerpo pidiendo descanso. La aproximación fue lenta,
casi un juego de seducción velado. No quería parecer atrevido, pero tampoco quería perder la oportunidad. Cuando mis ojos se ajustaron a la luz de la gasolinera, la escena me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero no de la forma que esperaba. La mujer que había imaginado sola no estaba desacompañada. A sus pies, escondidos en la sombra, había dos pequeños bultos. Aquella invitación muda que parecía un coqueteo era en realidad un pedido desesperado. El viento helado de Ciudad Juárez calaba los huesos, y aún con mi ropa de trailero sentía la humedad infiltrarse. Ella estaba cubierta por una cobija delgada, pero era evidente que no era suficiente para protegerse del relente. El sonido del viento aullando en la noche parecía hacer eco del desespero que la situación exhalaba. A cada ráfaga, los niños, aunque dormidos, se acurrucaban aún más contra el cuerpo de su mamá, buscando cualquier rastro de calor. La visión de esos chamacos me tomó por sorpresa, me sacó de onda. El coqueteo aparente se desvaneció, revelando una realidad cruda. Yo, un hombre que pasaba la vida en la carretera, acostumbrado a ver de todo, sentí que algo se me revolvía por dentro. No era solo lástima, era una mezcla de impotencia, rabia por la injusticia de la vida y sobre todo una urgencia por hacer algo. Era una escena que gritaba por ayuda en un mundo que parecía haber olvidado lo que es la compasión. En ese momento, mi entrega de rutina en Ciudad Juárez dejó de ser la prioridad. Ella me miró, y en el fondo de sus ojos vi una mezcla de vergüenza y desespero que me rompió el corazón. Rosa se presentó con una voz casi inaudible, y sus hijos, Pedro y Sofía, dormían abrazados, ajenos al frío cortante y a la incertidumbre de esa noche. Explicó que había llegado ahí de aventón, venida del sur, buscando una oportunidad que no encontró. Su marido la abandonó y se vio sola, sin dinero, sin un quinto, con dos criaturas pequeñas que alimentar. El intento de coqueteo, me di cuenta ahora, era una última jugada, un intento desesperado de encontrar alguna ayuda, que fuera. Mi primera reacción fue de shock, luego vino una ola de compasión tan fuerte que casi me tumba. Yo, que me consideraba un lobo solitario de la carretera, acostumbrado a lidiar solo con mi propia rutina, me vi ante una realidad que superaba cualquier película de drama. Nunca había visto la miseria tan de cerca, tan cruda, tan palpable. Mis propias dificultades, que antes parecían gigantes, de repente se encogieron ante el abismo que se abría en la vida de esa mujer y sus hijos. Pregunté qué habían comido y ella movió la cabeza con los ojos llorosos. Nada desde ayer en la mañana, señor. Lo poquito que teníamos se acabó. Esas palabras me dieron directo en el alma. Yo, que me la pasaba quejándome de la comida de la gasolinera, del café aguado, estaba ahí, con la panza llena, mientras esos chamacos pasaban hambre. Sin pensarlo dos veces, la llevé a la tiendita de conveniencia. Compré pan, leche, jugo, unos dulces para los niños y lo que más me pareció que pudiera ayudarlos en ese momento. El cajero me miró raro, pero no me importó. Mi única preocupación era ver a esa gente comiendo. Ver a Rosa y sus hijos devorando la comida, con los ojos brillando de gratitud, fue algo que me transformó por dentro. Era una alegría sencilla, pero tan profunda, que me hizo cuestionar lo que realmente valoraba en la vida. Ese momento, ahí, en medio de la madrugada en Ciudad Juárez, valió más que cualquier flete que había hecho. La vida me dio un regalo, envuelto en desespero, pero con el lazo de la esperanza. Pero la comida era solo el principio. ¿Qué hacer con ellos después? No podía simplemente dejarlos ahí, en el frío. Mi primera idea fue llevarlos a un albergue, pero ella dudó, dijo que ya lo había intentado y que los albergues estaban llenos o eran peligrosos para los niños. La desconfianza en sus ojos era palpable y la entendía. Ese mundo ahí afuera no era seguro.
especialmente para una madre soltera con 2 pequeños. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Mi camión era espacioso y la parte de atrás, donde guardaba algunas herramientas y pertenencias, estaba relativamente protegida del frío. Les ofrecí que pasaran la noche ahí. Ella me miró con sorpresa y alivio mezclados, casi sin creerlo. Mis instintos me decían que tuviera cautela, al fin y al cabo era una extraña. Pero la humanidad, en ese momento, habló más fuerte. No había maldad en sus ojos, solo agotamiento. Acomodé unas lonas y unas cobijas que tenía para proteger la carga, improvisando un rinconcito. No era un hotel de 5 estrellas, ni de chiste, pero era un resguardo del viento cortante y del relente. Ver a los niños acurrucarse ahí, finalmente protegidos, fue un alivio para mi alma. La mamá, Rosa, me agradeció con una mirada que valía más que 1000 palabras, y se acostó junto a sus hijos, exhausta, pero con un semblante de paz que no había visto antes. Yo regresé a la cabina del camión, pero el sueño no me llegó. La escena de ellos comiendo, la fragilidad de esos niños, todo eso me daba vueltas en la cabeza. Yo era un hombre de rutina, de horarios, de entregas, y ahí estaba yo, en medio de la noche, albergando a una familia en situación de calle, sin saber qué haría con ellos al día siguiente. Era un giro completo en mi vida, uno que jamás habría previsto. A cada ronquido del motor, pensaba en ellos. Las voces, que antes me parecían lejanas, ahora resonaban en mi mente. Ese ruido suave de los pequeños respirando en la parte de atrás del camión, aunque inaudible, yo lo sentía. Era un sonido que traía una extraña sensación de responsabilidad, una sensación nueva para un hombre que siempre se preocupó solo por su propia carga. La madrugada pasó despacio. Cada minuto parecía una hora. El frío de la noche daba paso a una brisa helada de la mañana, y con ella la luz tenue del sol empezaba a asomarse en el horizonte. Necesitaba tomar una decisión. No podía simplemente seguir viaje y dejarlos ahí, como si nada hubiera pasado. Yo ya no era el mismo Julián de horas atrás. Ese encuentro inesperado había grabado algo profundo en mí, un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. El primer rayo de sol pegó en la ventana del camión, y supe que el tiempo se agotaba. Mi entrega tenía horario, pero mi conciencia, esa no tenía reloj. Respiré hondo. Salí de la cabina y fui a la parte de atrás del camión. Toqué suavemente la lona y llamé: «Rosa, ¿todo bien por ahí?». Escuché un murmullo y luego ella apareció, con los ojos hinchados, pero con un brillo de esperanza que no estaba la noche anterior. Los niños aún dormían, enrollados en las cobijas improvisadas. Ella se levantó, se arregló la ropa, y la vergüenza parecía haber dado paso a una gratitud silenciosa. No necesitábamos muchas palabras. Ese silencio lo decía todo. Le pregunté cuál era su plan, a dónde iría. Ella me miró, y el desamparo volvió a dominar su semblante. «No sé, señor. No tengo a dónde ir aquí. Pensé en intentar la frontera, tal vez». Su voz se apagó, y entendí el peso de esas palabras. La frontera, para muchos, era una promesa, para otros, un abismo. Yo no podía simplemente llevarlos a la frontera y dejarlos ahí, a merced de lo que viniera. Esa mujer y esos niños acababan de salir de una situación terrible, y echarlos a otra incertidumbre no era la solución. Yo tenía dinero, suficiente para unas pocas noches de hotel, tal vez. Pero, ¿y después? Eran muchos «y después» para una decisión tan rápida. Mi mente bullía, buscando una salida. Fue entonces cuando una idea medio loca, de esas que uno solo tiene cuando está agotado y desesperado, me surgió en la cabeza. ¿Y si los llevaba a casa? ¿A mi pueblito? Parecía una locura. Apenas conocía a Rosa, y llevar a 3 extraños a mi casa. Pero la alternativa de dejarlos en la calle era aún más insoportable.
Respiré hondo y le lancé la propuesta. Rosa, no puedo prometerte nada de lujo, pero puedo llevarte a mi pueblo. Allá la gente se ayuda. Hay un ranchito de mi familia que está vacío. No es mucho, pero es un techo. Ella me miró como si le hubiera ofrecido el cielo. Los ojos, que antes estaban llenos de tristeza, ahora brillaban con una luz que nunca había visto. Señor, ¿usted haría eso por nosotros? Su voz estaba quebrada, y vi las lágrimas rodar por su rostro. Yo solo asentí con la cabeza. La decisión estaba tomada. Mi entrega en Ciudad Juárez tendría que esperar. La verdadera carga ahora era otra. Lo primero que hice fue llamar a la transportista y explicar la situación. No di muchos detalles, solo que tuve un imprevisto grave y que la entrega se atrasaría. Para mi sorpresa, el jefe, que era un tipo medio gruñón, dijo que entendía y me dio un plazo extra. Creo que mi voz transmitió la urgencia de la situación, o tal vez tenía un buen corazón escondido detrás de esa armadura. Ayudé a Rosa a guardar las pocas cosas que tenían. Los niños, Pedro y Sofía, ya estaban despiertos y me miraban con curiosidad y un poco de miedo. Intenté sonreír para transmitirles algo de seguridad y les dije que iríamos a un lugar mejor. Ellos no entendieron muy bien, pero su mamá parecía más tranquila y eso ya era buena señal. Pusimos las cosas de ellos en la cabina y los niños fueron en la parte de atrás, con su mamá. No quería que les diera el viento en la parte de atrás del camión, aún con la lona. La carretera nos esperaba, pero ahora era diferente. Ya no estaba solo en la cabina. La presencia de ellos, aunque silenciosa, llenaba el espacio y traía un nuevo significado a ese viaje. El viaje fue largo, casi 12 horas hasta mi pueblo en Michoacán. Durante el trayecto, Rosa me contó más de su historia, de la vida difícil, del abandono. Era una mujer fuerte, a pesar de la fragilidad de ese momento. Habló de sus sueños, de ver a sus hijos estudiando, de tener una vida digna. Yo escuchaba en silencio, solo asintiendo, sintiendo con cada palabra la dimensión de esa jornada. Cuando finalmente llegamos, el sol ya se estaba poniendo. El pequeño ranchito de mi familia, con su casita sencilla y el patio de pasto, parecía un paraíso para ellos. La luz de la lámpara iluminaba el rostro de los niños y vi una sonrisa genuina surgir en los labios de Rosa. Ese momento valió cada kilómetro recorrido, cada preocupación. La superación no era solo para ellos, era para mí también. Yo, que siempre anduve solo, ahora sentía el peso y la dulzura de una responsabilidad compartida. La vida, al final, era mucho más que solo llevar y traer cargas. Los días que siguieron fueron una mezcla de desafíos y pequeñas victorias. Rosa se desvivió por dejar la casita habitable, limpiando, organizando, con una energía que parecía brotar de la gratitud. Yo, por mi parte, me vi en un nuevo papel, el de padrino de esa familia. Ayudé a arreglar el techo, a acomodar las tuberías y hasta llevé algunos de mis muebles viejos para allá. Pedro y Sofía, poco a poco, fueron soltándose y la casa, antes vacía, comenzó a llenarse de risas y el olor a comida casera. La rutina de la carretera, que antes era solo mía, ahora incluía las idas y venidas al ranchito, las preocupaciones por su bienestar. Me di cuenta de que la ayuda material era importante, sí, pero lo que Rosa más necesitaba era una oportunidad, un nuevo comienzo. Mi pueblo era pequeño, pero tenía una comunidad unida. Empecé a hablar con los vecinos, los amigos, explicándoles la situación de ella sin exponer demasiado los detalles. Les conté que era una mujer trabajadora, con 2 niños, que necesitaba una oportunidad. Para mi sorpresa, la respuesta fue inmediata y cálida. La gente de rancho tiene un corazón diferente, ¿eh? Doña Lucia, la panadera, le ofreció unas horas a Rosa en la panadería, ayudando con el pan y los dulces. Era un trabajo sencillo, pero ya le garantizaba algo de dinero y dignidad.
Don Manuel, el agricultor, dijo que podía cosechar algunas verduras en su huerta, y los niños se encantaron con los animales del rancho. Poco a poco, Rosa se fue integrando a la comunidad, y su sonrisa, que antes era rara, ahora se abría con más frecuencia. Era una mujer fuerte, resiliente y con un apoyo mínimo, florecía. Yo seguía en la carretera, pero cada regreso a casa era diferente. El camión parecía más ligero, y la llegada al pueblo, antes una simple parada, se volvió un verdadero regreso al hogar. Ver a los niños corriendo por el patio, a Rosa en la puerta, con una mirada de gracias que me calentaba el alma, era la mejor recompensa. Ya no era solo el Julián, un trailero, era el Julián que tenía una familia esperándolo. Hubo momentos difíciles, claro. La adaptación no fue fácil para Rosa, y para mí, la responsabilidad de tener esas vidas bajo mi ala era enorme. Pero cada obstáculo superado, cada risa de los niños, cada palabra de gratitud de Rosa me daba la certeza de que estaba en el camino correcto. Estaba aprendiendo a dar, a importarme, a ver el mundo desde una perspectiva que el egoísmo de la carretera nunca me permitió. Pedro y Sofía empezaron a ir a la escuela del pueblo. Ver a esos pequeños, con sus uniformes sencillos, la mochila a cuestas, era una emoción que me ahogaba. Ellos, que antes vivían en las sombras, ahora tenían la chance de un futuro. La educación era algo que yo siempre valoré, pero que nunca tuve la oportunidad de disfrutar plenamente. Ahora veía la oportunidad nacer en sus ojos. Era un milagro. Con el tiempo, Rosa consiguió un empleo fijo en la tienda de don Antonio. El salario era modesto, pero era de ella, fruto de su propio esfuerzo. Se volvió independiente, y mi ayuda, que antes era esencial, se convirtió en un apoyo, una amistad. Veía el orgullo en sus ojos, y eso me llenaba de alegría. La mujer que encontré desesperada en Ciudad Juárez ahora era una mujer con dignidad, con un hogar y con la esperanza renovada. Nunca más vi la carretera de la misma forma. Cada kilómetro recorrido me recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de echar la mano. Los paisajes, antes solo vistos, ahora eran escenarios para las historias que contaba sobre Rosa y sus hijos en las gasolineras, a otros tráileros a quien quisiera escuchar. Mi historia con Rosa y sus hijos se volvió mi propia carga valiosa. Hoy, años después, Rosa y los niños están bien. Pedro y Sofía son adolescentes, inteligentes, llenos de vida. Rosa prosperó en la tienda, y la casita en el ranchito es un verdadero hogar, lleno de amor y gratitud. ¿Yo? Bueno, sigo en la carretera, pero la soledad de antes se transformó en una soledad acogedora. Llevo conmigo la certeza de que la vida, por más dura que sea, siempre nos ofrece la oportunidad de ser mejores, de hacer la diferencia. Aquella noche en Ciudad Juárez, que parecía un día más de trabajo, fue el día en que mi vida se volteó de cabeza para bien. No sé qué habría pasado con Rosa y sus hijos si no me hubiera parado, si no hubiera actuado, pero sí sé lo que me pasó a mí. Me volví un hombre más humano, más completo, y es por eso que comparto mi historia, para que, tal vez, alguien más encuentre su propia carga valiosa en el camino de la vida. Ahora que viste esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Julián enfrentó sus desafíos y eligió la compasión, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Alguna vez superaste un desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad.
Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta jornada contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.